Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. 13 aprendizajes que me regaló este viaje. Wow. Es muy poco para tanto, diría yo, pero lo voy a intentar. Recientemente, Diseño UNE cumplió su 13º aniversario. Fue una celebración íntima. La verdad es que seguimos festejando, falta todavía rifar un libro y otras cositas que están todavía en el horno, que poco a poco iremos compartiéndolas con todos ustedes. Ver para atrás es una lección de muchas cosas, cosas superadas, cosas pendientes, cosas dolorosas, alegres. Lo voy a decir así, como rupturas, pero quizá sean más como divorcios energéticos. Voy a usar ese nuevo concepto. Fíjense que hace poco estaba reflexionando, porque por muchos años me quejé por haber recibido 8 programas de emprendimiento que eran más o menos lo mismo. Pero ahora con el que estoy con Oso Traba, con el Shark mexicano, la verdad es que debo agradecer esos 8 programas de emprendimiento, porque si no hubiera pasado por ahí y no hubiera tenido las experiencias que tuve, mi relativa facilidad para hacer networking no se hubiera fortalecido. Quizá no se me hubiera quitado tanto la pena o el miedo a acercarme a la gente así de buenas a primeras, a saludar y generar una conexión profesional y casi siempre también de amistad. Así que he dejado de quejarme por esa ruta. ¿Que me hubieran gustado más cosas? Sí. Pero también tuve muchísimas experiencias bonitas, así que ir fortaleciendo la parte comercial y de negocio de Diseño UNE es una ruta que todavía seguiré transitando. Creo que es una de las rutas que no termina. Pero, a ver, vayamos punto por punto para no divagarme en los recuerdos. A ver, número 1, el diseño no es una disciplina, es una forma de vivir. Cada vez que yo le digo a alguien, es que mi concepto de diseño ya no es solo técnico, generalmente tengo una mirada de, ¿cómo así? Y sí, dejas de quedarte solo en la primera línea de aprendizaje, que es eminentemente técnica, pero mi filosofía de diseño
se desarrolló a la par que aprendí a diseñar. Entonces son indivisibles, no los puedo separar. Por eso es que ustedes ven que yo les comparto también en las redes cosas que tienen que ver con el desarrollo personal, porque hace mucho dejé de ver solo la parte técnica separada de una calidad humana. Ya no existe eso acá. No estamos solo enfocados en diseñar bien, sino también en diseñar a la persona que diseña bien o muy bien o excelente. Entonces, cuando vemos, y lo hemos vivido muchos acá en Diseño 1, que el diseño puede trascender de una expresión gráfica o un espacio o la forma que sea a algo tangible y a algo casi espiritual también, pues nuestra percepción cambia, ya no vuelve a ser lo mismo, porque adquiere otra forma de organización, otra forma en la que cambia y transforma a las personas y también nos da un sentido de vida distinto, al que me atrevería a decir, ya no se puede retroceder. 2. La intuición es una herramienta profesional. Definitivamente sí. Tenemos que dejar de verla como un accesorio o como un chispazo que de repente aparece y nos dice, ponle atención a esto. No, es otro de nuestros grandes sentidos. Qué pena que todavía a este momento una gran cantidad de gente no le preste atención y crea que únicamente sus competencias racionales, intelectuales, son las válidas. Cuando a veces ese chispazo energético y sí, también espiritual en ciertos momentos, nos lleva desde un proceso creativo, y si no, pues ¿de dónde creen que viene este factor? ¡Wow! Y nos demuestra que no están reñidos, ni ceñidos, ni peleados con la excelencia académica, ni con el rigor metodológico con el que nos han hecho crecer a todos. Y sí, lo digo así, nos han hecho porque pues al no haber más alternativas metodológicas, pues casi todos tenemos el mismo tipo de formación. Claro, empieza a ser disruptiva para los que tenemos una vocación creativa. Ojalá y fuera disruptiva para todos. A mí me encanta ver estos TikToks o Reels en Instagram de cómo son los kinders en China. ¿Ustedes se imaginan si a nosotros nos hubieran educado así? Lo que seríamos en este momento. Entonces, encontrar en esta esencia, bueno, la intuición es un sentido que a veces cuesta definirlo racionalmente porque simplemente es. Uno sabe que algo o alguien o una situación se rige en la certeza, no en la duda. La duda es racional. La certeza es algo que sabemos que es así, pero que no siempre podemos ponerle palabras tanto como ABC, pero sabemos qué es. Con el tiempo podemos llegar a comprobarlo y ponerle esta explicación mental, racional. Pero la intuición se alimenta de otros sentidos que para mí son sentidos más sutiles,
más trabajados en una persona que no tienen nada que ver. Yo diría que es el polo opuesto al instinto. Pero estoy hablando de un sentido sutil que sí nos puede servir profesionalmente y mucho. 3. La voz propia se construye hablando y escuchando. Yo diría que también sintiendo, conectando con la gente. Sí tiene que ver esto con el podcast. Encontré una voz que me gusta. Si no, no estaríamos al filo del episodio 500. Me encanta entrevistar gente, compartir con ustedes nuevos talentos, personas que nos den otras perspectivas de vida o de trabajo o de cómo ven el hacia dónde vamos o del cómo ven lo que estamos transitando en muchos temas, tecnología, academia, desarrollo humano, salud integral, cine. Bueno, hay tantos temas que tocamos aquí. Compartir nuestra voz de una manera tan auténtica también fue un proceso. Ustedes aquí me han escuchado llorar, reírme, quejarme, decir cosas que jamás pensé que iba a compartir públicamente. Pero mientras más pasa el tiempo y mientras más selectivos somos también, en el sentido de compartirles talentos que suman, personas que se puedan convertir en un ejemplo vivo, también nosotros nos vamos puliendo y vamos dejando capas atrás. Mientras más cambiamos nosotros, más cambia Diseño Une, y por eso es que no podemos tener un pitch igual al de julio 2012, porque ya no somos esa versión. Que tenemos cosas que siguen siendo parte del ADN creativo de Diseño Une, por supuesto que sí. Siempre nos va a interesar, por ejemplo, construir comunidad, dejar huella, seguir aprendiendo de las personas que nos rodean y buscar formas no solo creativas, disruptivas, sino que hagan trascender a las personas y no solo lo que hacen. Siempre nos va a interesar. Que hay 845,000 maneras de cómo lograrlo. Pues claro, hay para todos. Esta voz sigue peleando con los perritos. Esta voz sigue peleando con los aviones, que ahora se han vuelto muy frecuentes. Cada que me pongo a grabar, debo esperar a que pase un avión y si no, pues ni modo, ahí quedó. ¿Qué les digo? Sigo puliendo eso. No les voy a negar que hay una parte de mí que dice, ay, no puede ser otra vez. Ni modo. Son cosas con las que tengo que lidiar y sé que otros podcasters también. Seguimos afinando, seguimos trabajando en esa pulcritud del audio, pero mientras sucede yo espero en serio que ustedes se fijen más en la conversación o en lo que yo particularmente les estoy compartiendo y que esos detalles técnicos sepan disculpárnoslos. Pero yo sí me fijo y yo sé que Ale también, pero pues ni modo, sigamos. 4. Lo invisible sostiene lo visible. Ay, a ver. Nos dimos cuenta que el diseño de experiencias, espacios, emociones o procesos eran tanto o más importantes que un logo en una interfaz. Lo que pasa es que el alma de Diseño Une viene de lo intangible,
de esa intuición del corazón, de darle a este proyecto, empresa o como le quieran llamar. A mí más me gusta decirle mi misión de vida. Viene de un cúmulo de experiencias. Solo imagínense, Diseño UNE nace de una persona rota. Nace de un dolor, de abandonar mi primer gran proyecto, o lo que yo creía que iba a ser mi primer gran proyecto. Ok, sigue ahí, sigue funcionando. Hay gente, entre comillas, educándose allí. ¿Cómo lo veo yo? Como mi primer gran experimento. Sí hubo una decisión fuerte. Dejar de darle a otros mis ideas solo para lucrarse. Se me había olvidado que podía tener un proyecto propio, mío. Sí, lleno de aliados, de personas espectaculares, maravillosas, que años después siguen estando aquí. Y aunque no nos hablemos todos los días o no nos veamos todos los días, sea por una videollamada o como sea, están aquí y siguen siendo parte para ustedes. Quizá no siempre los vean, pero yo sé que están. Y a veces, tras bambalinas, platico con ellos, con ellas. Y son parte del alma de Diseño UNE. Diseño UNE no es elementos técnicos nada más. Somos personas, somos corazones, somos almas, somos países. Somos seres con un gran corazón creativo que se ha volcado a este lado de la vida para darle belleza al mundo. Hace varios meses tuve una de las experiencias más fuertes, quizá de toda mi vida. Y casi que le digo a un profesional de otra área que no tiene nada que ver con la industria creativa: ¿sabe qué? Gracias a Dios no tengo su profesión, porque a mí me educaron para darle belleza al mundo, no para robárselo. Pero me frené. A ustedes sí les comparto ese pensamiento que estoy más que segura se me vio en los subtítulos en la frente, porque a mí se me ven los subtítulos en la frente o en los ojos. Y prefiero quedarme con esas personas que han pasado 13 años junto a mí, conmigo. A unos les hemos despedido, les hemos dado las gracias. A otros les seguimos dando las gracias por seguir estando. Ustedes no saben lo que eso significa para mí. Y cuando les digo que tengo una galería de personajes famosos en el corazón, son esas personas precisamente. Bueno, sigamos, porque ya ven, yo me emociono. 5. El color no solo decora, transforma, sana y comunica. Ay, el color es otra pasión. El color me ha enseñado mucho. No solo cómo embellecer un espacio, cómo darle vida a un lugar, cómo darnos vida a nosotros mismos, o quizá también ir entendiendo por qué sí, por qué no X color, qué nos representa, cómo nos hace sentir, o a lo mejor qué recuerdo está ligado a un color o a una sensación, o si en serio puede ayudarnos a sanar. Bueno, hay tanto que el color puede expresar y definitivamente es algo que disfruto muchísimo en el cine. Y pues lo tienen allí en varias películas en el podcast analizadas desde la simbología y la psicología del color. Creo que es otra de mis grandes pasiones y personalmente lo he experimentado desde la cromoterapia. Por supuesto que el color sana.
pero tenemos que permitirlo. Nada que tenga un potencial de salud integral, entre paréntesis, no tradicional, puede hacerlo si nosotros no lo permitimos. Así que tiene mucho que ver también con eso. Debemos permitirlo. Yo vivo rodeada de color, aunque ustedes mucho me vean vestida de negro. Que, ojo, a ver, cuando yo empecé a vestirme de negro, fue porque estaba aburrida de mis clases de yoga en las que me sentía como un bote de leche, de blanco todo el tiempo, de pies a cabeza. Y sí, respetaba la norma porque esa era la indicación y era lo que se esperaba, pero tan pronto pude cambiarme de color. Recuerdo que uno de los maestros de yoga que tuve me dijo: Vero, no importa si estás vestida de negro por fuera, lo importante es que brilles por dentro. Y dije, sí, me gusta. Porque me dijo, de nada sirve estar vestido de blanco y estar de negro por dentro. Y dije, uy, sí, la verdad es que me lo quedé. A mí, y voy a hablar por mí, siempre el negro me ha parecido más auténtico que el blanco. En serio, muchas veces el blanco siempre lo he visto como lobos vestidos de ovejas. A veces, dije, no siempre. También el negro puede ocultar cosas. Al final no importa el color, es lo que la persona lleva en sí, es su esencia. Y eso va a surgir de blanco, de negro, de gris, de rosado, de rojo, del color que sea. Así que sí, podemos ponerle mucha más atención al color en el vestuario, sobre todo cuando son tonos repetitivos, porque ahí hay un mensaje. Pero sigamos. 7. Neurodiseñar es cuidar la mente y las emociones. Y sí, han visto que de unos meses para acá ando un tantito, muchito obsesionada con el tema de las neurociencias, y neurociencias para acá, neurociencias para allá, o la antropología también, que es otro tema súper apasionante. Entendimos que para diseñar la mente humana, pues también implica responsabilidad, desde la arquitectura de la información hasta, entre comillas, los rituales pedagógicos. Y es que romper con el esquema tradicional educativo, pues a mí también me ha significado dolor, rechazo, crítica. Ver en la cara de algún decano aquella frase de: Verónica, y usted no puede ser normal. Y pues no puedo, no sé y tampoco quiero aprender. Imagínense que todos tuviéramos siempre el mismo esquema y que nadie se atreviera a romperlo y ser disruptivo. No tendríamos un Circo del Sol, no tendríamos tantas cosas que hoy reconocemos como innovación. Pues empieza ahí, aprendiendo a manejar la crítica, haciéndonos más duros y a veces sí, construyendo alguna coraza para poder sobrevivir en medio de todo eso. Hoy lo decimos bonito, ser creativos, innovadores, encontrar en la neurociencia otras respuestas. Sí, pero cuesta. No es tan fácil. Pero una vez estás allí, solo te vas dando cuenta que lo puedes volver a hacer. Sigamos. 8. Crear comunidad es un acto de diseño consciente.
Las redes humanas que hemos tejido no son accidentales, diría yo, son extremadamente cuidadas y valoradas. Han sido diseñadas desde la empatía, el respeto, la colaboración y sobre todo el deseo de crecer juntos. Como les dije hace rato, a veces se cumplen los tiempos y aquí generalmente los tiempos son años, meses de construcción, de confianza, de alegría, de buscar juntos una coherencia entre lo que decimos, hacemos y sentimos. Y así es como hemos llegado hasta acá, aprendiendo a cuidar a las personas. A que si alguien nos confía su imagen o su fotografía, haremos lo mejor para que siempre se vea bien. Así ese día se sienta mal. Así no le guste verse en una foto. Hay tantas anécdotas que les podría compartir. Y en medio de todo eso, encontré que también ser mentora académica o de diseño de vida, o ambos, es también otra pasión altamente gratificante. Es que el ver crecer a otras personas que no tiene precio, eso es... es que no lo puedo explicar. Ver ese brillo en los ojos de alguien que en serio quiere crecer, que está comprometido, comprometida con su formación, con su crecimiento, con sus metas. Es que te da más ánimo. Si ustedes me vieran ahorita, hasta me cambió la postura, estoy completamente erguida. Y eso también ha pasado en estos 13 años. 9. Cuidar es parte del trabajo. Hemos aprendido, a veces también por las malas, que nuestra energía es un recurso no renovable y que si no la cuidamos, pues se vuelve cada vez más difícil, casi que otra carga. Entonces nos hemos dado cuenta que el autocuido no es un lujo, sino una parte clave del diseño sostenible. ¿Por qué me pongo yo a estudiar Sound Healing, por ejemplo? Porque me inscribí en un curso de foto que tiene que ver con la transformación personal y que empezaré la próxima semana. Porque les menciono los cuencos tibetanos y de vez en cuando se los sueno. Porque invierto en un hang drum, por ejemplo, o en un diapasón, o en otro tipo de instrumentos. Y porque de repente les hablo tanto de la meditación, la yoga, el feng shui, cómo mejorar sus espacios. Por eso. Porque son herramientas, entre comillas, más fáciles que entrar a un quirófano. Porque mientras más sepamos cómo gestionar nuestras emociones, menos carga psicoemocional vamos a estar llevando y nuestra mochila se va a ir haciendo más liviana. Porque vivir con cargas, eso no es vivir. Eso es solo irla pasando medianamente bien. Y nosotros lo que queremos es ver en ustedes una sonrisa, ojos brillantes, una voz con ánimo, con ganas de hacer cosas. Porque para estar mal está fácil. Hay tantas cosas para sentirse mal, pero también hay tantas cosas para sentirnos bien. Entonces, cuidarnos debería no ser otra carga, ni siquiera considerarse un trabajo.
Por eso les comparto tantas cosas que parece que no están conectadas con el diseño técnico. Cuando empecé este episodio les dije que el otro pilar de Diseño UNE es el diseño de vida. Sin eso, lo técnico está limitado. Pero sigamos, que todavía me faltan algunos puntos. 10. El miedo también puede ser una brújula. A ver, cada salto de fe, de hablar en público, de lanzar una idea nueva, de cambiar el rumbo, y miren que hemos pivoteado 1000 veces, fue precedido por el miedo, acompañado y agarradito de la mano de la duda, ¿verdad? Pero ahí estaba la pista. Y ese era el camino. Y vamos a pivotear y a cambiar y a seguir renovándonos, pleca, innovando, pleca, resurgiendo todas las veces que sea necesario. Por eso es que yo les decía que el ADN creativo de Diseño UNE es dentro del mundo creativo atípico, porque siempre estamos cambiando. Yo todo el tiempo estoy estudiando. Yo me tengo prohibido ser autodidacta. Y ojo, respeto mucho a la gente que es autodidacta porque también se requiere mucha disciplina para mantenerse actualizados, para estar todo el tiempo en esa línea que se han trazado. Pero yo aprendí del modo académico que hay que titular el saber, y me gusta, lo disfruto. Es más, quisiera poderme clonar para tener a una Vero estudiando todo el día, a otra Vero durmiendo, a otra Vero puliendo ideas de proyectos, a otra Vero viajando, y así. Ojalá y se pudiera. Pero bueno, sí, siempre está el miedo. La verdad es que es una sensación que podemos utilizar para bien o para que nos frene, ¿verdad? O para todo el tiempo decir, ay no, es que todavía no tengo X cosa. Y no les voy a decir que no me ha pasado. Claro que sí, llevo casi un año queriendo lanzar mi primer libro. Ahí está. Por ahí viene. ¿Qué ha pasado? No se ha detenido por miedo, se ha detenido porque ahora tengo 1.000.000 de responsabilidades más en otras áreas que no son solo Diseño UNE, pero que gracias a Dios cuento con el apoyo, mentoría, respaldo legal, contable, financiero, económico, qué sé yo, administrativo, para ir solucionando esa otra área de la vida que no era mi vida y regresar a la vida que amo, que es Diseño UNE. El podcast no se ha detenido porque yo hoy me sienta mal, porque haya llorado, porque esté decepcionada de la gente, o bueno, de ciertas personas. Muchas veces el podcast ha sido ese espacio rico, seguro, creativo, que me vuelve a dar vida. Por eso el podcast no se ha detenido. Hay tanta sabiduría en lo que les hemos compartido año con año, semana tras semana. Gente impresionante que ha aceptado platicar conmigo para ustedes y que seguirá estando. Y entonces el miedo se queda allí relegado, chiquito. Muchas veces desaparece.
Pero sigamos. 11. La academia puede reinventarse. Otra vez, reinventarse. Y debe hacerlo. Antes de Diseño UNE, yo pensaba que las universidades, pues las cosas como son, eran la única y más fiable forma de aprender. Las mismas universidades me enseñaron que no era así. Afortunadamente, desde el 2006 invierto en participar en eventos, no solo pues como parte de una audiencia, sino también como speaker. Y eso, dentro y especialmente fuera del país, me dio una visión muy amplia. Recuerdo perfectamente que Steven Castellán, no sé si todavía, pero pues hasta donde yo recuerdo, el director de innovación de IKEA, me dijo en la entrevista que le hice en el podcast: Vero, yo no creo que mis hijos vayan a ir a la universidad. 1, por lo caras que son. 2, hay demasiado tiempo invertido, son años para saber una sola cosa. Y 3, porque hay una oferta tan grande y tan puntual para aprender a hacer algo, que yo creo que ellos más van a optar por eso. Y ojo, Steven estuvo mucho tiempo en una de las mejores universidades de diseño en Copenhague, dando clases. Así que no estamos hablando de alguien que no tiene conocimiento de lo que está diciendo. Así que sí, las plataformas educativas, a lo mejor vamos a crecer más de lo que hasta hoy se conoce. Porque además vamos a tener personas que aman enseñar, no que están obligadas por un sueldo a pararse al frente y más o menos tratar de inspirar, o digámoslo más mortalmente, de enseñar un contenido, de transmitir un contenido. Inspirar está varias rayitas más arriba. Entonces, evaluar desde la empatía y no desde la obligación es otra forma de educar sin adoctrinar. La educación sí puede ser un acto creativo y definitivamente liberador. Yo lo vivo, por eso lo transmito. Ya casi terminamos. Punto número 12. El arte es un puente hacia la sanación. Ay, qué ruta tan hermosa. La arte terapia llegó a mi vida en el 2007. Todavía estaba en los salones de clase en las universidades y había notado que me faltaban herramientas en el plano humano para ayudarle a esas personas que estaban no solo frente a mí, sino conmigo en un salón, y que lo técnico no era suficiente para ayudarles con sus propias situaciones, con su dolor, con sus abandonos, con sus heridas. Porque aunque muy jovencitos, ya tenían heridas y yo podía verlas. Y así fue como empecé a investigar qué otra cosa podía estudiar que me diera esos insumos. Ya era instructora de yoga, de hecho yo fui instructora de yoga antes que ser diseñadora, pero ese insumo psicoemocional, otras herramientas y otras experiencias que se sumaran a mi labor docente, pues no las tenía. Y así fue como conocí la terapia de arte o arte terapia. Los mandalas, el color para análisis de personalidad, los símbolos, y se me abrió un universo de posibilidades que obviamente incorporé a mis clases
y que es parte de la estructura pedagógica de Diseño UNE. Todos estos factores, todos estos elementos han sido canales para ayudar a otros a encontrarse, incluso después de los salones de clase, en las empresas, a nivel personal, en coaching, en las mentorías. La verdad es que he podido aplicarlo a casi todo, un casi muy chiquito. El arte en Diseño UNE no es decorativo, es transformador. Y llegamos al punto número 13 y no me tardé 1 hora, creo yo. Pero bueno, punto 13. La coherencia es el verdadero éxito. Uy, ¿cómo cuesta ser coherente? Bueno, hemos comprobado que el verdadero logro no está en viralizarse, sino en vivir alineados con nuestros valores, en impactar positivamente y dejar un legado desde lo que amamos hacer. El tema del legado es algo que me viene persiguiendo desde hace 3 años. No sé si a todas las personas en algún punto de su vida les llega esta reflexión o esta idea de dejar algo para la posteridad. Yo decidí que una parte de mi legado era este podcast. Así que no van a escuchar nunca a una IA que me represente o que clone mi voz para contarles algo, compartirles algo o reflexionar sobre algo, porque esto es parte de mi legado. Y porque una IA no va a tener toda esa carga emocional que yo le puedo dar a mi voz y que ustedes van a sentir y van a notar si estoy alegre, contenta, enojada, sarcástica. Y pues esa es una parte del legado. Es un tema grande, delicado y que sí tiene mucho que ver con la coherencia personal, traducida y trasladada a esta marca sombría que ustedes conocen como Diseño UNE. Hay mucho más que decir, mucho más que hacer, pero seguimos construyendo este círculo cromático donde hay bastante amarillo, oro, blanco, negro y dorado en algunos momentos. Así que bueno, creo que por hoy ya les compartí bastante de mis aprendizajes en este camino que decidí llamar Diseño UNE, porque cada vez que regresaba a un país, el diseño nos unía y hacíamos nuevos amigos, o me reencontraba con amigos del año pasado que aún hoy mantengo, aunque sea de vez en cuando, pero estamos allí viendo qué estamos haciendo y alegrándonos por los logros y por las cosas bonitas de la vida. Bueno, los dejo con esto. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.